Bueno, dice la pregunta 10 que vamos a resolver en este momento, que una medalla tiene una masa de 0,1 kilogramos y su peso aparente al sumergirla completamente en agua es de 0,94 newtons. ¿Cuál es el módulo de la fuerza de la medalla? ¿Cuál es su volumen? ¿Sí? Y nos dan la densidad del oro, en este caso. Entonces, vamos a hacer las siguientes observaciones sobre lo que la pregunta sobre lo que indaga la pregunta. Lo primero es que tenemos una masa, nos lo dice el ejercicio, esa masa es de 0,1 kilogramos. 0,1 kilogramos. Nos dicen que hay un peso aparente, ese peso aparente es de 0,94 newton, y nos piden el módulo del peso de la medalla. Entonces, lo primero es que el módulo del peso, teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, nos dice la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como el peso es una fuerza, el peso entonces va a ser la masa por la gravedad. Peso es igual a la masa por la gravedad. Por consiguiente, esta medalla tendrá un peso que va a ser igual a 0,1 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí tenemos masa por gravedad. Y aquí tendríamos el peso. Peso es masa por gravedad. Al hacer esta multiplicación, entonces vamos a tener que 0,1 es 1 sobre 10 por 9,8, pues nos dará entonces esa multiplicación 0,98 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos da newtons. Y este va a ser entonces el módulo del peso para la medalla. Ya teniendo el módulo del peso para la medalla, 0,98 newtons, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Y es que el peso real es igual al peso aparente más la fuerza de empuje. Tenemos el peso real, tenemos el peso aparente. Entonces, despejando de allí el empuje, tendremos que es igual al peso real menos el peso aparente. En este caso el empuje va a ser igual al peso real, que es 0,98 newtons, 0,98 newtons, calculado allí, este peso real, coloquémosle aquí W sub R, peso real, y le vamos a restar el peso aparente que nos lo da el problema, que es de 0,94 newtons, teniendo entonces que la fuerza de empuje, haciendo esa resta, es igual a 0,04 newtons. 0,04 newtons. Esta es nuestra fuerza de empuje. ¿Para qué necesitamos la fuerza de empuje? Ya vamos a ver por qué. Fuerza de empuje. Recordemos que la fuerza de empuje es vertical hacia arriba. Esa fuerza de empuje es vertical hacia arriba. Teniendo la fuerza de empuje, entonces aplicamos el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes que nos dice que la fuerza de empuje que un cuerpo experimenta es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido o volumen desplazado por la gravedad. Entonces, vamos allí a determinar cuál es el volumen de la medalla. Y entonces va a ser muy sencillo.
Ese volumen de la medalla, entonces, lo calculamos de la siguiente manera. Entonces, la fuerza de empuje, decíamos que era igual a la densidad del líquido desplazado multiplicado por el volumen sumergido por la gravedad. Y a esto, les decía yo ahora, le llamamos principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Entonces, si empuje es igual a densidad por gravedad por volumen, entonces podemos decir que el volumen va a ser igual al empuje sobre la densidad por la gravedad. Estos dos elementos que están multiplicando pasan a dividir y nos queda entonces el volumen que nos lo están preguntando en el problema, y ese volumen va a ser igual al empuje calculado, que era 0,04 newtons. Recordemos que newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y eso lo dividimos entre la densidad, en este caso del agua, densidad del agua que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El volumen tendríamos que obtenerlo en metros cúbicos. Sí, vamos a mirar entonces qué unidades podemos cancelar. Metro se nos va con metro, segundo al cuadrado se nos va con segundo al cuadrado, kilogramo se nos va con kilogramo, y este metro cúbico que está dividiendo aquí como denominador dentro del mismo denominador va a quedar finalmente multiplicando, y vamos a tener entonces lo siguiente. Ese volumen va a ser igual, vamos a traer nuestra calculadora para acá, y en el numerador tenemos 0,04, 0.04 dividido entre el producto entre 1000, que es la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por 9.8. Por 9.8. Y allí tenemos entonces que el volumen es de 4,08 por 10 a la menos 6. 4.08 por 10 a la menos 6. 4,08 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Este es el volumen de la medalla que está totalmente sumergida. Entonces es el volumen de la medalla. Ya tenemos entonces el punto A y el punto B. Ahora, ¿cuál será la densidad? Porque nos preguntan también si es oro. ¿Cuál será la densidad? Entonces tenemos ese 4.08 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Metros cúbicos. Vamos a calcular con ese valor, vamos a calcular la densidad de la medalla. Entonces, finalmente tendremos, aprovechando el concepto de densidad, que densidad es igual a masa sobre volumen. En este caso, la densidad de la medalla va a ser igual a la masa de la medalla. Nos dicen que es 0,1 kilogramos sobre el volumen. Y el volumen es de 4,08 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Esa densidad de la medalla entonces va a ser igual al siguiente resultado. 0.01 dividido
dividido entre el valor que acabamos de calcular, y eso nos da 2450. 2450 kilogramos sobre metro cúbico. De la densidad de la medalla. Nos preguntan si es oro. Pues resulta que la densidad del oro, nos lo están dando en el ejercicio, la densidad del oro es 19.3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Y esta densidad entonces es diferente a 19,3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del oro. Conclusión: la medalla no es de oro. La medalla no es de oro, porque la densidad no coincide. Espero haber sido de ayuda. Bendiciones para todos.